Hola, muy buenos días tengan ustedes. Les doy la bienvenida a este seminario que celebramos en conmemoración a la Semana Mundial de Concientización sobre el consumo de sal, en nombre de nuestro director, el doctor Simón Barquera. Y bueno, este webinar es organizado por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y forma parte de nuestras actividades del 20 aniversario. Mi nombre es Isabel Valero, soy investigadora del CINIS y NSP y estudiante de la Universidad Queen Mary en Londres, y les estaré guiando el día de hoy en este webinar titulado Sacúdete la sal, experiencias de distintos países para disminuir el consumo de sal a nivel poblacional, aprendizajes y retos. Y bueno, el día de hoy nos estarán acompañando expertas y expertos en el tema, líderes de América Latina y Reino Unido, que tendré el gusto de presentar en breve. El sodio es un nutriente esencial que desempeña un papel muy importante en distintas funciones fisiológicas, como la regulación del equilibrio de líquidos, la presión arterial y la contracción muscular. La sal, es decir, el cloruro de sodio, contiene hasta un 40% de sodio y durante muchos años ha sido o fue una de las principales fuentes dietéticas del sodio. Es por ello que el término sal y sodio se usan de manera indistinta. Sin embargo, hoy en día sabemos que los productos ultraprocesados son la principal fuente dietética de sodio en la mayoría de los países y no la sal que añadimos durante las preparaciones o en la mesa. El consumo de sodio se ha convertido en un tema de interés para la salud pública por su estrecha relación con la presión arterial, existiendo una relación positiva entre el consumo de sodio y la presión arterial. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar el consumo de sal a menos de 5 gramos al día, es decir, 2 gramos de sodio. Sin embargo, en todo el mundo existen poblaciones que duplican o incluso triplican esta recomendación. El día de hoy discutiremos los efectos del sodio en la salud y los distintos esfuerzos para conocer el nivel de consumo de sodio en las poblaciones y las estrategias para disminuir este consumo excesivo. Además de que presentaremos el primer libro publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública sobre el consumo de sal o sodio en México, las políticas y programas implementados para disminuir su consumo y las experiencias en Latinoamérica, incluidos Brasil, Costa Rica y Perú. Y sin más preámbulos, es un honor para mí presentar al doctor Ismael Campos. Él es médico con maestría y doctorado en nutrición y salud pública, cuenta con un postdoctorado en la Universidad de Harvard y actualmente se desempeña como el jefe del Departamento de Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascular, es presidente del Colegio de Profesores de Nutrición y Salud y es coordinador de la maestría en salud pública con especialización en nutrición y de la maestría en nutrición clínica del Instituto Nacional de Salud Pública. Él es investigador responsable de los temas de obesidad e hipertensión arterial en la encuesta nacional de salud y nutrición COVID 2020 y 2021. El doctor Ismael nos presenta consumo de sal y efectos en la salud. Adelante, doctor Ismael. Bien, muchas gracias por la invitación y es un placer poder estar aquí para compartir parte de la evidencia que se genera en torno al tema importante que es el consumo de sodio y sobre todo destacar en cuanto al efecto que genera sobre algunas complicaciones y también la contribución que puede tener al desarrollo de algunas patologías a corto plazo. Bien, durante los siguientes minutos les voy a compartir
parte de la evidencia que se ha generado para ver cómo se ha asociado el consumo excesivo de sodio con diferentes patologías, principalmente con la enfermedad cardiovascular, desglosándolo por hipertensión arterial, algún tipo de mortalidad, así como también lo que se ha visto es en cuanto al incremento del filtrado glomerular, generando también daños sobre enfermedad renal, cáncer de estómago, algunas evidencias que se ha generado en torno a esto, principalmente asociado con el Helicobacter pylori. También en cuanto a la repercusión que puede tener, en cuanto a el metabolismo de calcio, generando también alteraciones en produciendo cálculos renales, afectando también o incrementando el riesgo de generar osteoporosis. Y finalmente, la asociación que se ha tenido en torno a algunos padecimientos asociados con la disfunción cerebral. Bien, la mayoría de las personas pueden asociar que es directamente o manejan indistintamente que es el sodio y que es la sal. Sin embargo, hay que diferenciar en que no necesariamente todas las sales contienen sodio y también en cuanto a la importancia que solamente el cuerpo humano requiere pequeñas cantidades para poder funcionar, para poder mantener la homeostasis y también para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Generalmente a nivel global está muy por encima de lo que es la recomendación digesta y eso es parte de lo que ha llamado la atención para poder generar intervenciones o estrategias de cómo poder estimular para que la población consuma una menor cantidad de sodio por las complicaciones y patologías que pueden verse afectadas o incrementar el riesgo por esta ingesta excesiva. Dentro de las principales desenlaces que se han asociado con la ingesta excesiva de sodio han sido no solamente mayor cantidad de enfermedades, sino también en cuanto a lo que puede generar en cuanto a discapacidad, años de vida perdido y también en cuanto a mortalidad. Se estima que a nivel mundial, en el año 2017, aproximadamente 3 millones de muertes fueron asociadas por el efecto de la ingesta excesiva de sodio. En esta imagen quiero destacar dos situaciones. Una es en cuanto al número de muertes asociadas con enfermedad cardiovascular y la otra es en la segunda parte de la figura, que es la proporción de muertes asociadas con enfermedad cardiovascular. Destaco aquí que están desglosados por aquellos que son menores de 70 años y aquellos que son mayores de 70 años. No hay un comportamiento que sea muy diferente. Sin embargo, podemos ver que las regiones que tienen un mayor número o una mayor proporción de muertes generalmente son en Asia. Aquí enmarcado con una línea de color rojo hacia las poblaciones que pueden tener relacionadas con Latinoamérica. Podemos ver que en el caso de los menores de 70 años está entre los primeros lugares en cuanto a las regiones atribuibles con mayor mortalidad cardiovascular por una ingesta excesiva o superior de 2 gramos al día de sodio. También lo que les comentaba es en cuanto a la contribución que puede tener en cuanto a la mortalidad, aproximadamente se estima que el 33% de las muertes son atribuibles a la ingesta excesiva de sodio y de acuerdo al grupo de expertos de Global Burden Disease, ha señalado que aproximadamente 9.2 o 9.5 de todas las muertes son atribuibles hacia la ingesta excesiva de sodio. En el caso de Latinoamérica, la ingesta de sodio promedio va de 3.4 a 4.1 y en el nivel global está aproximadamente en 3.9. Eso nos indica que estamos en promedio ingiriendo o el doble o el triple de lo que es la recomendación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En esta imagen destacó principalmente las muertes atribuibles al consumo excesivo de sodio. Lo que podemos ver es que en el caso de la enfermedad cardiovascular, en cuanto al número de muertes que pueden ser atribuibles cuando se consume más de 2 gramos de sodio, podemos ver que en cuanto a miles de personas que han muerto o que mueren anualmente, estamos casi en 700,000 personas que mueren solamente por tener una ingesta excesiva de sodio. Y también en cuanto a algunas otras patologías asociadas a la enfermedad cardiovascular, como puede ser la enfermedad coronaria, también el infarto y también de manera general otras patologías asociadas con la enfermedad cardiovascular. Las interacciones que generan y también las interconexiones, también por una ingesta excesiva de sodio, podemos ver en esta imagen que es múltiple la interacción que puede generarse. Y va desde simplemente afectar una mayor inflamación a nivel sistémico,
también en cuanto a incrementar la tensión arterial, el daño que se genera también dentro de los vasos sanguíneos, la afectación que tiene sobre la respuesta inmune, así como también una mayor excreción urinaria de sodio, y también en cuanto a la afectación que tiene sobre el metabolismo, y en algunos estudios más recientes en donde se ha descrito que puede afectar de manera indirecta también el metabolismo de las grasas y estimular que se genere más adiposidad dentro de los humanos. En la segunda parte de esta figura podemos ver que hay diferentes órganos diana, en lo que puede ser corazón, cerebro, riñón, estómago, sistema óseo y también adipocito, en donde se van generando estas afectaciones. Lo que se ha destacado principalmente en cuanto a las patologías asociadas por la ingesta excesiva de sodio, principalmente va por enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, cáncer de estómago y enfermedad por una deficiente calcificación de huesos, que pueden ser por osteoporosis, así como también algunas alteraciones que vamos a ver más adelante y que se ha asociado en algunos casos con Alzheimer por la ingesta excesiva de sodio. Se ha demostrado que hay una asociación directa y principalmente uno de los estudios que ha contribuido más hacia poder evidenciar cómo está esta asociación entre la sal y los diferentes desenlaces es el estudio Intersal, en donde se ha descrito que cuando se ha medido la excreción urinaria a través de una muestra de orina de 24 horas, se ha asociado una asociación directa y también causal. En este estudio Intersal también lo que se ha observado, o sea, descrito, es que va directamente con una dosis respuesta entre más sal, más tensión arterial y también que hay una interacción entre la edad. Esto sugiere que en cuanto al efecto que pudiera tener una reducción de la tensión arterial, también va a ser el que se pueda ralentizar el aumento de la tensión arterial con el envejecimiento. Generalmente, los grupos de edad que tienen edad más avanzada es una asociación directa, más edad, más tensión arterial, pero lo que podemos ver es que aquí, caso contrario, pudiera ocurrir al hacer una reducción en la cantidad de sodio, este efecto pudiera un poco retrasarse o revertirse. Se han hecho múltiples estudios, ensayos clínicos, ensayos de cohorte, y lo que se ha descrito principalmente es en cuanto al efecto directo y consistente por la ingesta de sodio. Principalmente dentro de los países que se ha descrito con mayor evidencia, no solamente en las personas que tienen hipertensión, sino aquellas personas que pueden tener también una tensión arterial normal, puede haber una regresión en cuanto a la tensión arterial. Principalmente en el caso de Reino Unido y de Finlandia, es donde se ha descrito que puede tener más consistencia en cuanto a los hallazgos, de que una consistente reducción en consumo de sal puede producir una menor tensión arterial. Además, se ha podido observar que aunque se tiene una meta establecida de parte de la OMS, que es de 5 gramos de sal por día, también en algunos otros países donde se ha visto que se acorta un poco más este punto de corte, puede haber un efecto más benéfico. En el caso de Reino Unido, algunas organizaciones e instituciones han propuesto consumir y todavía acortar más este punto de corte, principalmente por los beneficios que se han observado. En el caso de Estados Unidos también se ha descrito como un punto de corte todavía menor al que describe la OMS y principalmente por los efectos que puede tener benéficos. Ahí incluso se pueden hacer esquemas en donde las personas no solamente hipertensas, sino también aquellas que tienen normotensión y aquellas que tienen algunos padecimientos asociados y que pueden tener mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular, como pueden ser personas con diabetes o enfermedad renal crónica. La recomendación puede ser incluso menor de la recomendación de la OMS. Esta es una imagen principalmente en la que se puede observar entre cómo hay una asociación directa entre la ingesta de sal y la tensión arterial. En ambas imágenes lo que vemos es que a medida que se hace una mayor reducción en cuanto a la ingesta de sal, por ejemplo, viéndolo aquí, en donde una reducción de 6.9 a 2.3, vemos que cuando hay una mayor restricción en cuanto a la ingesta de sal de gramos por día, hay un efecto sobre la tensión arterial sistólica. Vemos que entonces a medida que se va reduciendo, se va restringiendo la cantidad de ingesta de sodio, va disminuyendo también la tensión arterial sistólica.
Se han hecho metaanálisis en los que se ha observado también en cuanto al efecto que puede tener a través de ensayos clínicos controlados. Y aquí destaco principalmente en cuanto a tres grupos. Uno, en la imagen que podemos ver en la primera línea, donde se presentan los resultados de personas que tienen una tensión arterial normal y que tienen, o que tienen hipertensión, donde se puede observar que existe una tendencia consistentemente en donde a menor tensión arterial sistólica, también hay un efecto en cuanto a la mayor reducción de sodio. Esto no solamente va entre los grupos de manera general, sino cuando se categoriza por aquellos que son normotensos e hipertensos, se puede describir cómo en ambos grupos es consistentemente en cuanto a la cantidad de sodio que se consume, con menor cantidad de sodio también se observa una mayor reducción en cuanto a la tensión arterial sistólica. Y aquí algo que seguramente nos van a comentar también con mayor profundidad es en cuanto al efecto que puede generarse en cuanto a una restricción y cómo ha sido la tendencia aquí en esta comparación entre el año 2003 y el 2011. Podemos ver cómo la tensión arterial sistólica ha estado disminuyendo durante este periodo y también en cuanto a las muertes atribuibles a enfermedad coronaria isquémica y también en cuanto a infarto. Entonces, consistentemente se puede ver que a medida que incrementa la tensión arterial por una mayor ingesta, también se puede obtener el efecto contrario, menor ingesta de sodio y también menor mortalidad atribuible por las enfermedades cardiovasculares a medida que se van haciendo restricciones en el consumo. En cuanto a enfermedad renal, lo que se ha observado es que existen diferentes mecanismos principalmente que pueden explicar el que ocurra un menor daño cuando es menor la ingesta de sodio o al contrario que puede incrementar la lesión a nivel de glomérulo, principalmente porque aumenta el filtrado glomerular, aumenta también el estrés oxidativo y la proteinuria, además del daño que se va generando a través del endotelio. Y principalmente esto lo que se ha descrito en ensayos clínicos y en aquellos que han utilizado el gold estándar para poder evaluar la ingesta de sodio, que es una orina de 24 horas, se ha podido describir que las personas con enfermedad renal crónica, las personas con otras enfermedades crónicas también, hay una asociación directa entre ingesta de sal y también enfermedad, y también en cuanto a la tensión arterial. Algo que ha sido relativamente nuevo y que se ha descrito, principalmente es en cuanto a la contribución que puede tener la ingesta excesiva de sodio con algunos padecimientos de algún tipo de cáncer. Aquí lo que quiero destacar principalmente es que el cáncer de estómago se ha asociado de manera directa con una mayor probabilidad de que se pueda desarrollar este tipo de cáncer. Existen diferentes mecanismos, uno puede ser principalmente o lo que se ha descrito más consistentemente, es a través de la vía de la infección por Helicobacter pylori, en donde está principalmente cuando se consumen productos, pescados o alimentos demasiado salados, es cuando se ha notado que es más frecuente este tipo de infección y en consecuencia ser uno de los factores que propician la aparición de cáncer gástrico, puede ser que contribuya de manera directa entonces entre la ingesta de sodio y también cáncer gástrico. Las afectaciones sobre el metabolismo del calcio y principalmente, esto puede tener dos vías. Una, en cuanto a que una mayor ingesta de sodio va a afectar también la concentración o la excreción urinaria de calcio y esto principalmente al ser la mayoría parte de los cálculos está compuestos por calcio, entonces esto va a incrementar mayor el riesgo de que se puedan presentar cálculos renales. Y por otro lado, también como afecta de manera contraria hacia el balance entre calcio, eso puede generar un estímulo que va a tratar de compensar este mayor o este desbalance que puede tener el metabolismo de calcio para que entonces se pueda generar una mayor movilización del hueso que está donde están los depósitos de calcio y esto incrementa mayor la probabilidad de una resorción ósea y también en cuanto a mayor riesgo de que se pueda generar osteoporosis. Finalmente, algo de lo que quise destacar en cuanto a lo que se ha generado también en cuanto a evidencia más reciente, es en cuanto a la asociación que se ha descrito en cuanto a deterioro cognitivo, mayor probabilidad de poder desarrollar Alzheimer también y algunos mecanismos dependientes de la tensión arterial. Entonces, esto es sumamente importante porque no solamente puede ser algo tan leve como una tensión arterial o como el dolor de cabeza, sino también que puede propiciar a largo plazo también la mayor probabilidad de que se pueda presentarse Alzheimer.
Dentro de eso, para el poder concluir en que algunas de las consideraciones que deben ser importantes para destacar dentro de la salud para los usuarios o todos los que somos consumidores, el poder hacer acotaciones en cuanto a la ingesta de sodio, tratar de limitarla siempre solamente a no más de los 5 gramos de sal que debemos de tener para poder evitar una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. Dentro de eso también, aún si estamos teniendo una ingesta, el poder utilizar estrategias para poder hacer una menor ingesta y también en cuanto a nivel poblacional, estar evaluando lo que nos van a comentar más adelante los expertos, principalmente en cuanto a las experiencias en cada uno de los países de Latinoamérica, para ver qué puede funcionar en cada región. Y en cuanto también, que es importante el poder considerar para que también a partir de eso se pueda disminuir la incidencia de algunas patologías, principalmente cardiovasculares, pero también en cuanto al efecto que puede tener a largo plazo en cuanto a discapacidad y también mortalidad para cada año. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ismael. Bueno, sin duda el papel que juega el sodio en la salud no solo se limita al efecto que tiene en la presión arterial, sino tiene un papel pues, muy importante en distintos mecanismos fisiológicos y disminuir el consumo de sodio a nivel poblacional es vital, pues sabemos que la mayoría de las poblaciones sobrepasan la recomendación de distintas organizaciones, ¿no? Y bueno, siguiendo con el programa, les quiero recordar que pueden registrar su asistencia en el link de la descripción de este video y todas las preguntas que tengan a nuestros ponentes las pueden dejar también en los comentarios de este video. Y sin más, es un gusto para mí presentar a la doctora Monique Tan. Monique realizó su doctorado especializándose en la reducción del consumo de sal en el Reino Unido con el profesor Graham McGregor, el líder mundial en programas de reducción de sal. En 2021, Monique recibió una beca por parte del Instituto Nacional de Investigación en Salud de Reino Unido para dirigir su propia investigación sobre el programa de reducción de sal en el Reino Unido, en la Universidad Queen Mary de Londres. Y bueno, actualmente Monique forma parte del grupo Action on Salt and Action on Sugar de Londres. La doctora Monique nos presenta reformulación de productos, la experiencia del Reino Unido. Adelante, doctora. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a hablar hoy. He sido invitada a dar una charla sobre la reducción del consumo de sal en el Reino Unido, porque el Reino Unido fue un pionero en diseñar un programa de reducción de la sal. Para aclarar, en esta presentación usaré el término sal en lugar de sodio. Aquí en el Reino Unido las etiquetas solían mostrar el contenido de sodio, pero hemos logrado que cambien a sal, porque la mayoría de la gente no sabe qué es el sodio aquí, pero todos nosotros sabemos qué es la sal. Y ahora en todos nuestros informes y comunicaciones utilizamos el término sal. Bueno, ahora podemos empezar. Todos los países en el mundo consumen demasiado sal y el Reino Unido no es una excepción. Pero lo que es diferente aquí quizá es que la gran mayoría de la sal proviene de la sal que ya está añadida por la industria alimentaria. Se trata de alimentos ultra... ¿Puedo oír? ¿Puedo oír sonidos? Gracias. Se trata de alimentos ultraprocesados, pero también de alimentos procesados como el pan y el queso. Y quizá no todo el mundo piense en el pan o en el queso como un alimento industrial o procesado, pero los ponemos en el mismo grupo aquí porque son alimentos donde la sal ya está añadida cuando los compramos y no tenemos ningún control sobre la cantidad de sal que hay dentro. Es decir, una vez que está dentro, que la sal está añadida, no podemos quitarla. De hecho, la principal fuente de sal en el Reino Unido es el pan. El pan aquí se parece a esto. No sabe muy salado, es que lo comen mucho. Entonces, solo hay una minoría de la sal consumida en el Reino Unido que proviene de la sal añadida por los consumidores ellos mismos, ya sea durante la cocción o en la mesa.
y una parte aún más pequeña que proviene del sodio que está presente naturalmente en los alimentos, porque hay un poco de sodio por todas partes, por ejemplo, en la carne, la leche, los huevos, algunas verduras también, e incluso el agua mineral contiene un poco de sodio. Bueno, el mensaje aquí es que para tener el mayor impacto posible y conseguir reducir la sal para toda la población en el Reino Unido, tenemos que asegurar que la industria alimentaria reduce la cantidad de sal que añade a nuestra comida. Para hacer eso, la industria debe reducir la sal de manera gradual y progresiva. Se trata de unos pocos porcentajes menos de sal cada año a largo plazo. No se trata de crear una nueva línea de productos especial con menos sal, que de todos modos va a atraer solo una parte muy específica de la población. Se trata de que las compañías tomen sus portfolios de productos existentes y los reformulen, es decir, modifiquen sus recetas para reducir la cantidad de sal que contienen sin cambiar el envase y entonces sin que los consumidores lo sepan. De este modo, tenemos beneficios importantes para la salud pública porque bajamos la presión arterial de toda la población, también para los que no tienen el tiempo, las ganas o los conocimientos suficientes para preocuparse por su alimentación. La gente puede seguir comprando sus productos favoritos sin darse cuenta que contienen menos sal cada año. Y esta estrategia es costo eficaz porque la industria está reformulando sus productos continuamente, de todos modos, de modo que pueden absorber los costos de reformulación. Y la enfermedad cardiovascular cuesta 16.000 millones de libras cada año a la economía británica. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera dicha estrategia de reducción de sal como una de las medidas la más costo eficaz para prevenir las enfermedades no transmisibles, que son la principal causa de muerte en el mundo. Y esta estrategia funciona porque nuestras papillas gustativas pueden irse acostumbrando a un sabor menos salado muy rápido. Aquí tenemos un ejemplo. Es un estudio de Australia donde los participantes fueron divididos en dos grupos. Un grupo control, representando aquí con la línea punteada, a quienes los investigadores han dado pan con el mismo contenido de sal durante 6 semanas. Y el grupo intervención, que ha recibido cada semana un pan con 5% menos sal. Aquí está representando con los escalones. Y después de 6 semanas y de una reducción de sal del 25%, no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos en su capacidad de detectar una diferencia en el contenido de sal de semana a semana, en la puntuación que los participantes han puesto para el sabor del pan o para su apreciación del producto. Entonces, eso fue un estudio clínico. Ahora vemos un ejemplo en la vida real. Aquí tenemos el contenido promedio de sal en el pan en el Reino Unido. Podemos ver que a principios de la década de 2000, el pan tenía aproximadamente 1,2 gramos de sal por cada 100 gramos de pan. Entonces empezó el programa de reducción de sal en el Reino Unido y en 2006 se establecieron las primeras metas. Son metas establecidas por el gobierno británico para el contenido máximo de sal, aquí en este caso en el pan. Y aquí, porque el valor promedio fue 1,2, entonces establecieron la meta para el pan de 1,1 y actualizaron esta meta progresivamente a 1 gramo, 0,9 gramo, y podéis ver que así la sal en el pan en el Reino Unido bajó un 20% en 2 décadas. Y eso no fue solo para el pan, se establecieron metas para más de 85 categorías y subcategorías de alimentos y logramos reducciones de sal sustanciales
en otras categorías, como 57% de reducción de sal en los cereales de desayuno, por ejemplo. Es importante tener en cuenta que todas las metas se basan en acuerdos voluntarios, así que esta medida no es tan fuerte como lo sería si estuviera en la ley, como es el caso en Argentina, por ejemplo. Pero a pesar de eso, hemos logrado que la industria alimentaria respete las metas, en parte gracias al uso de la prensa. ¿Cómo lo hacemos? Recogemos datos sobre la cantidad de sal en productos alimenticios todo el año. Y cuando respeten las metas de sal, lo hacemos praise, los alabamos. Si no, los name and shame, los denunciamos. Y a la prensa le encanta este tipo de informaciones, es como un escándalo. Por ejemplo, en la esquina superior derecha tenemos: se ha descubierto que el chocolate caliente de la marca Galaxy es más salado que el agua de mar. Y en la parte inferior, en el medio, tenemos a Jamie Oliver, un chef famoso que es conocido aquí por sus programas de cocina y sus campañas de alimentación saludable, que ha lanzado su propia cadena de restaurantes, pero hemos revelado que servía platos demasiado salados. Y este método funciona bien porque a las compañías les desagrada mucho la mala publicidad. Y eso es el resultado, el impacto del programa de la reducción de sal. En la parte inferior del gráfico podéis ver la ingesta de sal promedio en Inglaterra. Entre el año 2003 y 2011 logramos una reducción del 15%, es decir, de 1,4 gramos de sal al día. Encima tenemos la presión arterial promedio de la población. Durante este mismo periodo, la presión arterial bajó 3 milímetros de mercurio, lo cual es una reducción fenomenal al nivel de la población. Y durante este mismo periodo también tuvimos una disminución de la mortalidad cardiovascular. Hubo menos muertes por enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular. Por supuesto, no toda esta disminución se debió a la reducción de sal, porque durante este mismo periodo tuvo también una reducción del tabaquismo en Inglaterra. Pero aún así, el gobierno estimó que gracias al programa de reducción de sal, prevenimos unas 9.000 muertes cardiovasculares cada año y entonces ahorramos alrededor de 1,5 mil millones de libras en costos de atención médica cada año. Lo que ha demostrado el programa de reducción de sal del Reino Unido es un modelo exitoso para hacer frente a las dietas no saludables, que consiste en reformular los alimentos para que contengan menos sal. Ahora se podría hacer lo mismo con otros nutrientes no saludables. Reformular los alimentos para que contengan menos grasas saturadas reduciría el colesterol y también ayudaría a prevenir la enfermedad cardiovascular. Reducir el azúcar, como se hizo con gran éxito con el impuesto a las bebidas azucaradas en el Reino Unido y en otros países, mejora la salud dental y, junto con la reducción de grasas, también reduce la cantidad de calorías en alimentos y bebidas, lo que ayuda a prevenir la obesidad, la diabetes y algunas formas de cáncer. Para concluir, las dietas no saludables son una de las causas de muerte más importantes en el mundo y la reformulación es una poderosa estrategia para contrarrestarla, porque ataca a la industria alimentaria en lugar de culpar a los consumidores. De esta manera, mejoramos todo el suministro de alimentos, mejoramos la dieta de todos, potencialmente podemos reducir las desigualdades de salud y, lo que es más importante, podemos prevenir el sufrimiento y muertes innecesarios. Si queréis saber más, podéis contactarme por correo electrónico o encontrarme en Twitter. También podéis poneros en contacto con WASH, que quizás sea aún mejor. WASH significa World Action on Salt, Sugar and Health y es nuestra rama internacional con más de 600 miembros en todo el mundo.
Lo establecimos después del gran éxito de la reducción de sal en el Reino Unido para ayudar a otros países a establecer sus propios programas de reducción de sal. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Monique. Qué interesante es escuchar toda la experiencia de Reino Unido y bueno, retomando que reducir el contenido de sodio en los productos ultraprocesados, es decir, reformularlos, pues es sin duda una estrategia costo eficaz apoyada por distintas agencias de salud y que, bueno, ayudan a disminuir el nivel de presión arterial de las poblaciones y prevenir enfermedades cardiovasculares y muertes asociadas a estas enfermedades. Y bueno, si tienen preguntas, comentarios para la doctora Monique, nos los pueden dejar en los comentarios de este video y nosotros se los haremos llegar. Y bueno, sin más, vamos a seguir con el programa. Toca el turno de este, bueno, un poco vamos a estar presentando el libro que es Consumo y Experiencia en América Latina en la reducción del consumo de sal sodio y vamos a hablar sobre Perú, Brasil, Costa Rica y México. Este libro ya lo pueden descargar, les acabamos de poner el link en la descripción de este video y bueno, vamos a empezar con la doctora Lorena Saavedra García. Ella es nutricionista y cuenta con un magíster en alimentación, nutrición y metabolismo por la Universidad de Navarra. Es miembro de Crónicas, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ha desarrollado y dirigido investigaciones vinculadas a nutrición y salud pública, políticas alimentarias y enfermedades crónicas. Es docente en universidades públicas y privadas y actualmente labora en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Muchas gracias, doctora Lorena, por acompañarnos y adelante con su presentación. Muchas gracias, Marisabel, por la invitación y bueno, con mucho gusto, pues el día de hoy les voy a compartir un poco acerca de cuáles han sido las intervenciones que hemos desarrollado en Crónicas, el centro de investigación, para buscar reducir el consumo de sal sodio a nivel poblacional en diversas partes de Perú. Bien. Un poco para contextualizarnos, pues es importante conocer el consumo actual que hay de sodio en Perú, ¿no? ¿Por qué es relevante saber sobre el consumo de sodio? Pues básicamente, como ya lo han explicado los demás ponentes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública que es bastante alarmante. En Perú, 1 de cada 5 personas reporta tener hipertensión arterial, siendo esta enfermedad más prevalente en varones y en zonas urbanas, como por ejemplo Lima Metropolitana, que tiene una población de alrededor de 11 millones de personas. ¿Bien? Por ello es que es necesario conocer el consumo de sal o de sodio, que como sabemos sobrepasa muchas veces entre 2 a 3 veces la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es de 5 gramos al día de sal. En Perú, lamentablemente, a nivel nacional no tenemos datos oficiales sobre el consumo de sodio o sal. Sin embargo, tenemos algunas investigaciones desarrolladas por universidades que muestran, por ejemplo, que en Lima el consumo en adultos jóvenes es de aproximadamente 4 gramos de sodio, lo cual obviamente supera la recomendación. Y en otras regiones, como por ejemplo en la provincia de Tumbes, que es al norte del Perú, la cantidad es muy similar, aunque cuando se ha analizado las fuentes de sodio son distintas. En Lima, los alimentos que proveen más sodio en la ingesta diaria son los procesados y ultraprocesados, mientras que en las provincias la mayor proporción es de la sal añadida en el hogar al momento de cocinar, que se le denomina sal discrecional. Bien, por ello es que es importante conocer las fuentes de sodio para saber dónde trabajar, dónde intervenir, y quizá haya que hacerlo de forma diferenciada, incluso dentro de un mismo país como en Perú. A nivel internacional se ha visto que la principal fuente de sodio en países desarrollados pues es los alimentos procesados o los provenientes del consumo fuera del hogar. Sin embargo, como ya les mencionaba, en Perú pues hay ciertas diferencias. En Lima, aproximadamente un 47% proviene de alimentos procesados, ¿no? A diferencia de más del 70% en países desarrollados. ¿Bien? Y eso nos quiere decir que pues hay una buena parte de la sal que todavía proviene de la sal discrecional,
¿no? Sabemos, sí, por fuentes oficiales, que el 75% de nuestra población en Perú consume las principales comidas, las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, en el hogar. ¿Bien? No hay que descuidar de todas maneras la tendencia que existe por la transición nutricional a aumentar el consumo de comida fuera del hogar y consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, ¿no? Como les había dicho, en Lima se ha visto que es mayor el consumo de sodio proveniente de la comida procesada en comparación a provincia. Entonces, es por eso que es necesario continuamente ir evaluando cuáles son los alimentos que proveen más sodio, ¿bien? Hicimos un estudio que fue liderado por Adriana Blanco en Costa Rica, y lo repetimos en Perú, en varios países como también en Brasil y Paraguay y Argentina, donde vimos que algo muy interesante, ¿no? Alimentos consumidos fuera del hogar, ¿no? Como por ejemplo los alimentos de venta ambulatoria, que son tan comunes en América Latina, ¿no? Incluso algunos de ellos pueden tener mayor contenido de sodio en comparación a otros alimentos como fast foods, ¿no? Que tradicionalmente se cree que son una buena fuente de sodio. Lo son, sin embargo, hay que observar también pues al patrón dietario típico de nuestra región, ¿no? Por ejemplo, los alimentos ambulatorios. ¿Bien? También hemos logrado evaluar aquellas categorías de alimentos que llevarían no octógonos, ¿no? Como en México también los tienen, y hemos visto que hay categorías como los condimentos y sazonadores, ¿no? Que tienen una gran proporción de alimentos que superan el parámetro de sodio, ¿no? Así también la categoría de salsas untables y aliños tienen un alto contenido de sodio, ¿bien? Entonces, solo quería mencionar esto para no olvidarnos que si bien las presentaciones que vamos a ver ahora de mi parte tienen que ver un poco con la sal discrecional, también es importante intervenir y anticiparnos, ¿no? A esta transición nutricional. Les voy a presentar 3 estudios que hemos desarrollado. El primero de ellos, pues buscó evaluar el efecto de un sustituto de la sal a través de cloruro de potasio, ¿no? Como una potencial alternativa para una estrategia de prevención de la hipertensión. El objetivo inicial de este estudio fue evaluar la eficacia de una intervención utilizando un sustituto de la sal, cloruro de potasio, bien, para reducir la presión arterial a nivel poblacional en la región de Tumbes. Bien. Participó una población de alrededor de más de 2.000 personas que viven en una zona semiurbana de Tumbes. Ustedes pueden ver aquí las características del área. Bien. Y participaron todas las personas excepto pues aquellas que tenían enfermedad renal crónica y alguna enfermedad cardíaca con tratamiento con glicosida, porque en ellos tienen restringido el consumo de potasio. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa fue lo que hicimos? ¿Sí? Buscamos que toda la población reemplace la sal común por la sal combinada entre cloruro de potasio y cloruro de sodio. No era 100% cloruro de potasio, sino que estaba combinado en un 75% cloruro de sodio y 25% cloruro de potasio. Bien, entonces este sustituto, ¿sí?, fue introducido en todos los hogares, así como también panaderías, ¿no?, tiendas pequeñas, bodegas, ¿bien?, para poder sustituir completamente el consumo de sal común, ¿sí? Esto se hizo de manera gratuita, ¿bien?, para pues lograr un sostenimiento, una adherencia, ¿bien?, y se realizó entre el año 2014 al 2017, ¿bien? Para fortalecer aún más la adherencia al consumo de cloruro de potasio, a este sustituto, se elaboró una investigación formativa con apoyo de un equipo de comunicadores que lograron crear un envase, un contenedor para el producto muy similar a la sal común que se utiliza, ¿no? Y que era bastante aceptado por las, especialmente mujeres, las madres que son las encargadas de preparar los alimentos en casa, ¿sí? Bien. Adicionalmente, se hizo un análisis sensorial para determinar cuál era la mejor combinación entre cloruro de sodio y cloruro de potasio. Yo les había mencionado cuál era la proporción entre ambos, ¿no? Pero detrás de este sustituto hubo todo un estudio previo para saber qué grado de cloruro de potasio no iba a afectar el sabor de las comidas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, se desarrolló toda una estrategia, se contó con también una especie de promotoras de salud. En este caso se les denominó las amigas de Liz, que era la marca de la sal, y se armó toda una estrategia de mercadeo social para poder hacer esto sostenible. ¿Bien?
¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, en general, para conocer un poquito a la población era mayoritariamente de gente joven, ¿no? No había una gran proporción de adultos mayores. Sí encontramos que la población era mayoritariamente, tenía sobrepeso y obesidad, ¿no? Y también había una alta prevalencia de hipertensión. Bien, de acuerdo a este estudio, casi un 20% de la población que participó tenía hipertensión. Lo que vimos, y esto es muy interesante, que tras toda la intervención hubo una reducción tanto de la presión arterial sistólica como diastólica, siendo mayor en la presión sistólica. Bien. También vimos que estos resultados eran mucho más notorios en aquellas personas con hipertensión y en las personas mayores de 60 años. Eso quiere decir que el sustituto, pues idealmente es aún mejor para las personas que ya tienen riesgo o están en tratamiento. Pero además también lo que encontramos es que no solamente resultaba positivo para las personas ya con el diagnóstico, sino también para las personas que no tenían el diagnóstico, porque vimos que lograba reducir la incidencia a través de los años en más o menos un 55% el consumo de este sustituto. Ahora, la pregunta ¿era por el potasio o era por la disminución del sodio? Y lo que encontramos, interesantemente, es que a lo largo de los años no hubo cambio en el consumo de sodio en la población, ¿no? Ven aquí ustedes los valores, casi en 4 gramos por día de sodio, y el consumo de potasio sí que aumentó a través del sustituto, ¿no? Bien, entonces esto nos lleva a varias reflexiones, que las voy a comentar al final de la presentación, ¿sí? El segundo estudio que les quería presentar era una estrategia de mercadeo social para promover la reducción del consumo de sal discrecional. ¿Sí? Bien. Un poco para conocer qué cosa es el mercadeo social, que ya lo había mencionado. El mercadeo social no es más que el mismo marketing comercial que es utilizado para promover un cambio de comportamiento, cambiar un comportamiento negativo a uno positivo. Naturalmente, nosotros lo que conocemos como marketing es el marketing comercial que busca promover el consumo o venta de algún producto. Aquí lo que promovemos es un cambio de comportamiento, un comportamiento positivo, que en este caso, en el estudio buscaba hacer una reducción del consumo de sal discrecional, ¿sí? Para elaborar una buena estrategia de mercadeo social necesitamos conocer bien a nuestra audiencia, nuestra población objetivo. Necesitamos saber cuáles son sus emociones, necesidades, cuáles son sus requerimientos y cómo se comporta esta población en torno al comportamiento que queremos modificar, ¿no? Es importante mencionar que el mercadeo social ha sido recomendado por la OMS dentro de un grupo de estrategias que ya han sido evaluadas a nivel internacional y han demostrado ser efectivas. Este paquete se denomina SHAKE y bueno, está disponible para que los países lo conozcan e implementen estas intervenciones. ¿Bien? Entonces, hicimos un estudio formativo para conocer un poco a nuestra audiencia, ¿no? Y poder elaborar esta estrategia de mercadeo social. En este caso, trabajamos con un grupo de madres y padres de niños en edad preescolar. Los consideramos a ellos porque sabemos que son los más predispuestos al cambio, ¿no? De varios distritos de Lima y Callao. ¿Sí? Callao es una provincia que está contigua a Lima, una metropolitana. ¿Bien? Estos distritos son todos de diferentes niveles socioeconómicos y niveles educativos. ¿Bien? Y para ello trabajamos un estudio de métodos mixtos, utilizamos tanto grupos focales como entrevistas, una estrategia denominada Journey Mapping, que es algo muy parecido a una observación, y también métodos cuantitativos como encuestas, ¿no? Esta triangulación de la información nos permitió elaborar una estrategia bastante sólida. Interesantemente, a pesar de las diferencias dentro de nuestra población, lo que encontramos fue que son las mujeres, las madres de familia, quienes deciden qué preparaciones se consumen en el hogar. Esto es quizá un patrón muy similar aún en América Latina, ¿no? Si bien no necesariamente las madres son las que preparan la comida en casa, porque a veces tienen ayuda de alguien más, son ellas las que deciden qué cosa consumir en su hogar, ¿no? La mayoría consideraba su consumo de sal como moderado, lo cual puede ser una posible barrera o limitante para plantear una intervención de reducción de la sal o de sodio, si es que nuestra población no es capaz de reconocer su situación, ¿sí? En algunos casos sí nos habían mencionado que habían tratado a esas familias de reducir el consumo de sodio impulsados por la enfermedad de algún miembro.
¿no? Y lo más importante del resultado, que hemos visto que se repite en todo el Perú, es que la principal barrera para disminuir el consumo de sal o de sodio es el posible menor sabor o alteración del sabor que puedan tener sus comidas, ¿no? Entonces, esta es la principal limitación que trabajar. A partir de estos resultados se trabajó una estrategia en particular para Perú y una estrategia en conjunto de los países que participaron en esta investigación y está disponible para que puedan acceder a visitar y conocer un poco más. Finalmente voy a presentarles un tercer estudio que es algo que ya se ha visto en varios países, que es la reducción de sal en el pan, ¿no? Es posible hacerlo, y como lo mencionaba anteriormente, es posible hacer esa reducción sin que las personas se enteren del cambio de sabor y sin que sepan que se está reduciendo la sal, ¿no? Bien. ¿Dónde se hizo esta reducción? Se hizo la reducción de la sal en el pan francés, que es este pan que ven aquí en la fotografía, es el pan más consumido en Lima, ¿no? Que tiene una buena cantidad de sal o sodio. Tiene aproximadamente casi 1 gramo de sal por cada unidad, ¿bien? Perdón, medio gramo de sal por cada unidad, ¿bien? Y esto es alarmante porque en el país muchas personas no consumen 1 unidad de pan al día, sino que consumen más incluso, ¿sí? Bien, incluso podría llegar a ser entre 4 a 5 unidades por día. Bien, el objetivo de esta investigación fue entonces determinar una formulación de pan reducida en sal que no tenga cambios en el sabor o que al menos estos no sean percibidos, y luego evaluar el impacto del cambio de reformulación en las ventas de una panadería. Entonces, no solamente se hizo la investigación para determinar que esta formulación no cambiaba en cuanto al sabor, sino que además podía ser implementada, ¿no? Y era factible de ser introducida esta formulación y vender los panes. Entonces, para ello, antes, para determinar qué reducción se iba a utilizar en la panadería, se hizo un análisis sensorial que se denomina prueba triangular. Se probaron 2 formulaciones reducidas en sal o sodio. Bien, lo que se hizo fue, en la prueba triangular, consiste en mostrar 3 alimentos, 2 de ellos son idénticos y 1 es diferente. Bien. Si las personas no logran discriminar cuál es la muestra diferente, entonces se define que no hay diferencias en el sabor, al menos perceptibles, ¿no? Se probó una reducción de 10% y otra reducción del 20%. ¿Bien? Los resultados mostraron que tanto como la del 10% como la del 20% reducida en sal no eran distinguidas por la población, y se introdujo esta. Tras 6 meses después se vieron que las ventas no fueron afectadas, ¿no? Incluso no hubo sustitución por otros tipos de panes, así que sabemos que las recetas fueron bastante bien aceptadas y recibidas. Tanto es así que otras panaderías se unieron a esta intervención, ¿no? Ya no a modo de estudio, sino a modo de una iniciativa de un gobierno local. ¿Bien? Bueno, para finalizar las conclusiones de lo que les he comentado, ¿no? Es posible realizar intervenciones a nivel poblacional que sean efectivas utilizando sustitutos de la sal. ¿Bien? En una población de Lima son las mujeres la potencial audiencia primaria para desarrollar estrategias de reducción del consumo de sal discrecional. ¿Bien? Para ello es importante considerar las barreras, especialmente la del sabor, y justamente vinculada a esta barrera del sabor, es posible, sin afectar el sabor, reducir el contenido de sal en el pan. ¿Bien? Algunas recomendaciones en general. Es necesario evaluar el consumo de sal y sus principales fuentes para saber dónde trabajar. Emplear estrategias diferentes a las educativas, que son las tradicionales. El mercadeo social nos funcionó bastante bien en la provincia de Tumbes, por ejemplo. ¿Bien? Desarrollar estrategias que no impliquen reducir el sabor de las comidas, ¿sí? Porque esa es la principal barrera. Y el desarrollar estrategias para reducir el consumo de sal y utilizar sustitutos, ¿no? Puede ser a través del consumo de sales de potasio, o también puede ser a través de especias, ¿no? Para resaltar el sabor de las comidas. No necesariamente tiene que ser cloruro de potasio, porque puede tener algunas limitaciones también, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Lorena. Y bueno, muy interesante el caso de Perú, en donde se han implementado distintas estrategias para disminuir el consumo de sodio, ¿no? Que va desde usar sustitutos de sal, la reformulación de productos, en este caso fueron estos bollos o panes, y bueno, disminuir también el consumo de sal discrecional a través de intervenciones novedosas, que es esto del mercadeo social. Y bueno, les repito que el libro del que estamos hablando se encuentra disponible en los comentarios de este video, y cualquier pregunta o comentario que tengan para nuestros ponentes, por favor lo pueden poner en este video también. Y es un gusto para mí ahora presentar al doctor Eduardo Nilsson. Él es investigador del Centro de Investigaciones Epidemiológicas en Nutrición y Salud de la Universidad de Sao Paulo, y desde hace más de 20 años trabaja en la Coordinación de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud de Brasil. Él coordina las estrategias nacionales de reducción de sodio y azúcar desde 2011 y participa, bueno, más bien es miembro del grupo de expertos de la Organización Panamericana de la Salud en enfermedades no transmisibles y nutrición. Y sus líneas de investigación son especialmente evaluación de políticas de nutrición, incluyendo monitoreo, modelaje y evaluación de impacto de políticas para reducción de alimentos ultraprocesados, sodio y grasas trans, y el etiquetado frontal. El doctor Eduardo Nilsson nos presenta la experiencia de Brasil. Adelante, doctor. Mucho gusto estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación. Ahora voy a hablar un poco como con una experiencia de la gestión de políticas, pero también mezclando un poco con las evidencias que tenemos producido para promover una política más efectiva. Entonces, primero es importante para nosotros reconocer el problema de salud pública que es el consumo de sodio. Entonces, tenemos los datos del GBD, Global Burden of Disease, la carga global de la enfermedad, que muestra que tenemos, de entre todos los factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, el consumo de sodio es el principal, y nosotros hicimos estudios específicos para Brasil para calcular la carga atribuible al exceso de sal sodio. Entonces es muy grande con todos los números en Brasil. Entonces 47,000 muertes anuales son atribuibles al exceso de sodio, y también hay una carga económica que es muy grande. Entonces más de $1 billón de dólares al año en términos de costos directos e indirectos, y es una subestimación que tenemos. Entonces es un costo epidemiológico y económico al mismo tiempo, y tenemos que acompañar también que hay muchos cambios en términos de la dieta. Entonces estamos hablando muchas veces de los productos ultraprocesados, procesados, y cuando sustituyen a la alimentación más tradicional. Entonces es que pasa en Brasil, desafortunadamente. Entonces tenemos que trabajar con esto, y al mismo tiempo tenemos como reflexo de la reducción de la alimentación más tradicional, tenemos reducción gradual también del consumo de sal como un condimento que es utilizado en la cocina. Y acá es un detalle de los datos. Entonces tenemos, como ha sido dicho muchas veces, que casi el doble de la recomendación, entonces 9,3 gramos al día de sal. Y hay un problema que es común en todos los países de no reconocer. Las personas no reconocen el problema que tienen. Entonces solo 2,4% de los adultos reconocen que consumen exceso de sal. Y acá tenemos en la gráfica la figura que pasa en términos de los cambios. Entonces, aún tenemos una situación en que la participación de los ingredientes culinarios es la principal fuente de sodio, pero ha reducido al tiempo, al mismo tiempo en que tenemos un avance, que es un aumento muy grande en términos de la participación de alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces, como resultado, tenemos que desarrollar muchas estrategias, múltiples estrategias para atacar el problema. Y así tenemos como estrategias la reformulación de productos, que es mucho basada en la experiencia de Inglaterra, por ejemplo, con estrategias voluntarias, con límites nacionales para categorías específicas, pero también agregamos las políticas saludables para adquisición de alimentos, como es la alimentación escolar, avances en etiquetado nutricional de alimentos y comunicación, por supuesto, principalmente considerando las guías alimentarias. Y considerando las guías brasileñas son reconocidas mundialmente, y hay la mensaje principal de priorizar los alimentos frescos y mínimamente procesados, y al mismo tiempo también
cuidar con la cuestión de la utilización de ingredientes culinarios que deben ser utilizados en pequeñas cantidades, entonces incluye la sal. Y a partir de las guías, nosotros estamos produciendo mensajes para la población, capacitación de profesionales de salud, pero también es importante que las guías alimentarias son elementos de inducción de políticas, como políticas de compras públicas y otras. Y ahora tenemos la expansión de las recomendaciones para los menores de 2 años, en que se refuerza la cuestión de no consumir ultraprocesados en los niños en especial, y también no tener consumo de azúcar, por ejemplo. Pero tenemos muchos retos porque hay que aprimorar y ampliar la comunicación de comportamientos y incorporar el mercadeo social, como he dicho, por Perú también estamos desarrollando en Brasil, y la idea es que tengamos mensajes en algún tiempo también direccionadas para toda la familia, pero en especial a los padres y las madres, para que tengan los cambios de comportamiento, tomando cuenta de sus familias. Y acá tenemos ejemplos de la comunicación que tuvimos en especial en las medias sociales, promoviendo informaciones sobre los peligros los riesgos de consumo de sal excesivo, alternativas para sal como sal de hierbas, que se llama acá, que es una mezcla de muchos productos, y otros mensajes que tenemos también, reforzando el mensaje de guía y mostrando también cómo tenemos un consumo excesivo, de casi el doble de la recomendación global. En etiquetado de alimentos tenemos desde 2002 y 2003 en ámbito de Mercosur la declaración obligatoria de contenido de sodio. También avanzamos en las alegaciones nutricionales como los productos bajos en sodio, pero como en Inglaterra la idea es que tengamos productos generales de todo el portfolio de las industrias que tengan menos sodio, y para eso contribuye mucho la cuestión de etiquetado frontal. Entonces, en el año pasado tuvimos la aprobación del modelo de etiquetado frontal, que está acá abajo, en que se destaca el contenido alto de sodio, grasas saturadas y azúcar añadido. Entonces, es un importante avance en Brasil, pero es un modelo distinto de otros países de Latinoamérica. Entonces, un reto que tenemos es evaluar el impacto del modelo aprobado, también del perfil nutricional que fue utilizado por la agencia brasileña, y también de crear otros mecanismos como etiquetado, menús de restaurantes y otros servicios de alimentación, porque no tenemos informaciones a los consumidores sobre el contenido de sal también cuando consumen fuera de la habitación. Y hablando de fuera de la alimentación, es un desafío por sí solo, porque hay un aumento considerable en la participación en todo el país. Y una estrategia que utilizamos junto con la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Vigilancia en Salud, es que promover la elaboración de guías de buenas prácticas nutricionales. Y tuvimos 2 grandes grupos de alimentos que trabajamos. El primero en las panaderías, también buscando la promoción, informaciones para los panaderos, para la producción de panes con menos sal, e incluso cómo hacerlo en términos de ingredientes, y también avanzando para prácticas nutricionales también en restaurantes colectivos, teniendo en vista ahí entonces más de que solo sodio, pero también agregando la discusión de uso de aceites, de grasas, uso de azúcares también en los alimentos. Y tenemos muchas iniciativas locales interesantes, como paquetes menores para sal, quitar los saleros de las mesas de restaurantes, y es algo que es un reto que tenemos de dar escala a experiencias locales exitosas, crear metas de reducción de sodio para restaurantes y comidas rápidas. Y otro reto importante es cómo trabajar en la reducción de sodio en comidas artesanales y de calle, que son un sector informal. Entonces, hay que tener estrategias distintas. En términos de la adquisición de alimentos, tenemos un gran programa, creo que es el mayor programa de distribución de alimentos para escuelas en el mundo, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar en Brasil, y tienen muchos criterios que dialogan directamente con la cuestión de reducción de sodio. No primero, que es la prioridad a compras de agricultores familiares locales, un mínimo de alimentos frescos y mínimamente procesados entre las adquisiciones, y por fin también estándares nutricionales en que hay límites específicos por plato o por comidas, en muchas comidas en el día, por ejemplo, cuando hay un régimen que sea integral para crianza, para el niño que esté en la escuela todo el día. Pero tenemos como reto avanzar en términos de políticas regulatorias, en especial en la cuestión de restricciones de ventas y publicidad de alimentos no saludables en las escuelas, tanto públicas cuanto privadas en Brasil.
Ahora voy a detallar un poco de la reformulación de alimentos. Entonces, así como fue hecho en Inglaterra, tuvimos acuerdos voluntarios. Entonces, nos acercamos de la Asociación de Industrias que más contribuye para la principal industria, a Asociación de Industrias en Brasil, que es más de 70% del mercado. Estabelecemos limites máximos de contenido de sodio em categorias prioritárias e também com um regime que é gradual, bianual, transparente e basado em critérios muito bem definidos e transparentes. Pero agora estamos no momento que começamos o trabalho em 2011 e agora necessitamos revisar as metas e avançar, incluso porque temos avanços globais em termos das publicaciones de metas globales de OMS y ahora también la revisión de las metas de OPS. Entonces es un momento importante para saber cómo avanzar un poco más, pero también podemos encarar que tuvimos resultados positivos. Acá tenemos resultados de reducción de contenido promedio de sodio en los productos. Quase todos os produtos tiveram avanços significantes, alguns de mais de 20 ou 30%, pero temos muito que avançar, considerando as metas regionais, as metas antigas de 2015. Então, nós miramos como a necessidade de avançar ainda aún mais, porque temos alcance grande das metas nacionais e das metas mais altas que tínhamos na região, pero as menores metas aún temos muito que avançar. E em termos de avaliação, não temos muitos dados diretos sobre a saúde, mas temos sobre a questão, por exemplo, da redução do uso de sal pelas indústrias, que passa de 28.000 toneladas de sódio até 2020. Pero também nos interessava muito transformar esses dados em termos de dados de saúde. Então, por meio de estudos de microsimulação que hicimos com parceiros da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, evaluamos primeiro o impacto que vimos da formulação de alimentos. Então, há impacto significante que é de reduzir, prevenir ou aliar mais de quase 200.000 muertes, casos de enfermidade cardiovascular e também 14.000 muertes aliadas, das quais 3.000 por enfermidades cardiovasculares, e que também representam uma economia de custos para o sistema de saúde brasileiro, mas também a los gastos personales informales que há com a saúde, de 220 milhões de dólares e de 71 milhões de dólares em termos de gastos. Pero também reconhecemos que na toda a discussão de metodologias voluntárias e regulatórias, a nós interessava muito saber qual é o impacto potencial que teríamos se tivéssemos metas mais restritivas. Então, acá é pouco dos resultados em que se aumenta significativamente a redução de consumo de sal, no caso, se tivermos a adoção de modelos regulatórios e aún más si tuviéramos las menores metas globales. Entonces triple de lo que tenemos en las metas actuales, y transformando esos en datos en términos de impacto. Nosotros comparamos también con otras estrategias que entonces acá arriba tenemos un impacto gradual que tenemos cuando adoptamos metas mandatórias e as metas mais restritivas no mundo. Também evaluamos a comparação de etiquetado frontal, de semáforo também, de advertência. Então, há impacto muito maior. E também, por somar a estes, analisar estes, as campanhas de comunicações, e também hicimos estudo com 10% de potássio, um estudo teórico agora, pero que também tem impacto muito significativo, porque ao mesmo tempo se reduz sódio e se aumenta o potássio. Então, há doble benefício em termos de saúde cardiovascular, tanto em termos de muertes, que estão acá em naranja, e em outros casos dos casos prevenidos. E, por fim, agora, na questão de novas metas, nós miramos a continuidade das metas bianuais e progressivas, mas agora, como temos as metas globais e regionais atualizadas, é um momento para mirá-las como para agregar as discussões nacionais com as indústrias, primeiro agregando mais categorias, mas as indústrias, as categorias que já temos metas, que temos que mirar as menores metas globais e regionais no espaço de 4 a 6 anos, e continuar na evaluação contínua para atualizar continuamente a meta. Então, não está finalizado o processo. A ideia é continuar sempre progredindo gradualmente, e as lições aprendidas é que há necessidade de continuamente
reducir el contenido de sodio en los alimentos y aumentar la efectividad de la formulación, y que es extremadamente importante tener múltiples estrategias para alcanzar todas las fuentes de sodio y acompañar todos los cambios que tengamos en la dieta. Critérios transparentes e impactantes são extremamente importantes, em especial em medidas voluntárias, junto com o monitoreio e avaliação contínuas. E, por fim, com os dados de avaliação que temos, que dados nacionais basados em encuestas podem fortalecer a construção de estratégias específicas basadas em prioridades nacionais. Então, isso é muito importante, como parte de um projeto regional que tuvimos e que agora estamos compartilhando muito da experiência do país, incluso cooperando com países como Coreia e México em suas avaliações. E, como próximos passos, vamos continuar ajustando as metas, incluindo metas más categorias y metas ajustadas a las metas globales y regionales, fortalecer el monitoreo, cumplimiento y alcance de la reformulación, buscar la creación de metas de sodio para fuera de la habitación y, por fin, continuar el modelaje de impacto, porque sabemos que es difícil trabajar en un ambiente en que tenemos mucho rechazo de muchos sectores en términos de medidas especiales de carácter fiscal y regulatorio. Entonces, modelos que tengamos datos de impacto en la salud, impacto en la economía, costo-efectividad, pueden fortalecer la agenda de salud y promover, en especial, lo que nosotros queremos, las decisiones basadas en evidencias y que tengamos políticas más costo-efectivas siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Sumamente enriquecedora su presentación y bueno, aprender de Brasil, de la experiencia en esta disminución de consumo de sodio a nivel poblacional, pues bueno, nos deja bastantes lecciones, ¿no? Todas las estrategias que se han implementado, pues pensando en que no existe una sola estrategia que acaba con el excesivo consumo de sodio, ¿no? Sino que debe ser, pues, considerando distintos aspectos, ¿no? Esto que hablamos del etiquetado frontal, de advertencias, bueno, sumamente de ayuda, y toda la de las guías alimentarias, la reformulación de productos, pues bueno, hay muchas cosas y estrategias de las cuales podemos aprender. Y bueno, agradezco mucho su participación y les presento ahora a la doctora Adriana Blanco Metzler. Ella es investigadora del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud desde hace 39 años. Ella cuenta con un máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y es licenciada en Microbiología Química Clínica. Desde el 2009 colabora con el Grupo Técnico Asesor de la Iniciativa de Reducción del Consumo de Sal en las Américas de la OPS-OMS, y sus líneas de trabajo actuales son la prevención de enfermedades crónicas mediante la reducción del consumo de sal, la composición de productos alimentarios, el etiquetado nutricional y la mercadotecnia de alimentos. Bueno, la doctora Adriana nos presenta la experiencia de Costa Rica. Adelante, doctora. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir las experiencias de Costa Rica, algunos retos y lecciones aprendidas. Bueno, este es el perfil epidemiológico de Costa Rica. Me voy a referir básicamente a la población mayor de 20 años, donde pueden ver 37.2%, con hipertensión, diabetes 14.8% y entre sobrepeso y obesidad más del 70%. Bueno, y los niños y adolescentes ahí van también detrás de los adultos, ¿verdad? Aquí estos son los datos de beneficios en la salud y económicos de Costa Rica, de la implementación de esta estrategia, y sabemos que más o menos más del 15% de las muertes por enfermedad cardiovascular podrían evitarse si reducimos el consumo de sal a los niveles recomendados por la OPS para 5 gramos, y también en cuanto a pérdida del Producto Bruto, eso es de 6 millones de dólares, son casi 7, y los años de vida perdidos por discapacidad son de 2.275. Estos datos últimos son sin publicar, estamos en proceso, solo estamos trabajando con Eduardo y el equipo. Bueno, esta es una línea de tiempo de políticas e intervenciones en Costa Rica asociadas a sodio. Empezamos en el 2011 con la firma de la Declaración de la Política, y a su vez ese mismo año se lanzó un Plan Nacional para la Reducción de Sal,
que finalizó el año pasado, en el 2021, que fue el bicentenario de independencia de Costa Rica, y todos nuestros planes finalizaban a ese momento. También hay un reglamento de sodas estudiantiles que limita el contenido de sodio en los alimentos y de otros nutrientes críticos. En el 2013 se estableció el programa como de interés nacional y público, y en el 2013 se lanzó la Estrategia Nacional y el Plan de Acción de Enfermedades No Transmisibles nuevamente al 2021. En el 2014, y aquí se incluyó la meta de sodio, que en aquel momento se había establecido que era una reducción del 15% con base a la ingesta basal que teníamos. Luego, durante 3 periodos, hemos venido renovando una alianza con la industria que es voluntaria, como el caso de Brasil y el caso de Reino Unido, en ciertas categorías de alimentos. Ahora les voy a comentar un poquito más. En el 2021 se lanzaron las guías alimentarias para los primeros 1000 días de vida, y aquí restringe también el consumo de sodio en estos bebitos, y se está trabajando en las guías para adultos. Y también tenemos una nueva estrategia nacional de reducción de sodio que todavía no ha sido lanzada, esperando el nuevo gobierno. Estamos en un impasse con un cambio de gobierno de aquí a mayo, y esto está establecida al 2030. Bueno, y yo les voy a presentar varios de los resultados. No son todos los resultados que hemos obtenido, sino los más relevantes, y me voy a basar en SHAKE. Nuestras intervenciones y políticas van a seguir este paquete de intervenciones. La primera de ellas es que hemos venido vigilando y monitoreando el consumo de sodio y de sal, ¿verdad? Para ello lo que hemos usado es esta metodología de presupuesto familiar, que casi todos los países tenemos. Hemos usado la metodología desarrollada por Brasil, y vimos que en la encuesta que se realizó de ingresos y gastos en el 2004-2005, el consumo a nivel nacional era de 3,40, y ese aumentó un 15% entre el 2012 y 2013. A partir del 2013 comenzamos a trabajar en esta iniciativa nosotros propiamente en el país, y vemos ahora con la última evaluación que acabamos de hacer, estos son los datos disponibles más recientes, y no está publicado, estamos en proceso, donde hay una reducción, es muy leve, como ustedes pueden ver, pero sí es estadísticamente significativa. Quiere decir, o por lo menos sugiere que ya estamos obteniendo frutos, ¿verdad? Con el esfuerzo que hemos venido haciendo realmente en el plazo de 10 años que llevamos de estar trabajando en el tema. Otro asunto que nosotros vigilamos y monitoreamos son el contenido de sodio en los alimentos. Primero que todo, en estas son las metas regionales, donde trabajamos un proyecto todos los países. En este momento, en las metas regionales, el cumplimiento al 2018 era de 84%. Tenemos una línea basal también publicada que aquí no incluye. Y esas son las metas nacionales. Esas son las categorías en que nosotros trabajamos, ¿verdad? Y van a ver que con respecto al 2015, que fue la línea basal, y luego el 2018, la última evaluación, aumentó el cumplimiento, ¿verdad? Pasó de 80 a 87%, y si lo analizamos de acuerdo a categoría de alimentos, vemos que todas aumentan, excepto la de las carnes procesadas, que aquí incluye a los embutidos, que sabemos que esto hay que trabajar, más bien se elevaron, vean cómo elevaron. Bueno, el segundo componente de SHAKE es la H de Harness, de movilización del sector productivo. Y bueno, ya les había hablado que en 2014 habíamos hecho una primera alianza que se renovó 2 veces.
En ese entonces habíamos establecido, estas son las categorías nuevamente prioritarias, y estas son las metas que fueron renovadas en el 2015 y que se cumplían al 2018, que ya les comenté que fueron evaluadas. En este momento lo que necesitamos es actualizar estas metas y conforme a las de la OPS, y necesitamos incluir nuevas categorías. En cuanto a normas para el etiquetado y promoción de productos alimenticios, se ha estado trabajando en el país hace 2 años en una ley para el etiquetado frontal de alimentos y bebidas alcohólicas. La idea de facilitar la comprensión de la lectura e interpretación del etiquetado nutricional. Este proyecto de ley ahora hace un mes fue archivado. Esto es con este gobierno. Con el próximo pues se pretende volver a sacar los grupos a cargo. Ya ustedes escucharon hace 2 días en la actividad de etiquetado nutricional que se pretende continuar. Ya se sabe que esta es una lucha muy grande y que muchos países de la región les ha tomado casi que una década para avanzar en ese tema. En cuanto a conocimientos de Check, ¿verdad? La K, en cuanto a educación y comunicación dirigida, que es como se dice, educación y comunicación dirigida a la población, pues hemos venido trabajando en la adaptación del plan regional a un plan nacional de mercadeo, como el que presentó Lorena Saavedra, que eso lo trabajamos todos nosotros juntos, el regional, y entonces hemos venido con base a las investigaciones que hemos hecho nuevos análisis, y entonces ahora tenemos una propuesta de valor que se basa en lo natural, y hay varios lemas, pero en sí básicamente el lema es coma natural. Para eso se trabajó con una agencia publicitaria y se generó varios material educativo y un creativo. Este es un ejemplo del material que nosotros elaboramos y que ahora en este mes y el próximo vamos a estar validando mediante grupos focales en diferentes regiones del país con el grupo meta y el grupo secundario. La población, perdón, meta y secundaria. Este es otro material que hemos generado para la población, y en esto lo interesante es que todos estos productos los comemos, son productos de Costa Rica analizados en el laboratorio, son muestras representativas, y entonces aquí les mostramos que un pan salado relleno puede tenerse una porción de 408, por cada 100 gramos podrían tener esta cantidad de sodio. Todos esos caen en rojo, o sea, son altos, de acuerdo al criterio utilizado en este análisis. Y luego estos son medios, ¿verdad? Donde tenemos diferentes preparaciones nacionales, y los que están bajos en sodio, pues son frutas y vegetales sin sal agregada ni salsas, ¿verdad? Este es otro material que se ha venido generando, ¿verdad? La CICHE de este año, que se basó en el de WASH y se adaptó junto con CLAS para la región latinoamericana. El póster que se hizo para el año pasado, para la semana o el Día Mundial de la Hipertensión. Y esas son las guías que fueron lanzadas el año pasado para los primeros días de vida por el Ministerio de Salud. En cuanto a entornos que favorezcan la alimentación saludable, tenemos este reglamento de sodas estudiantiles que les comenté anteriormente del 2012, y estamos trabajando en un proyecto sobre conocimientos, actitudes y prácticas de dueños y cocineros en el uso de la sal común y los productos con alto contenido sodio como salsas, ¿verdad? Aderezos, en servicios de alimentación, y cuáles son los factores del entorno que influyen en su consumo. Bueno, en esto todavía estamos trabajando fuerte y todavía no puedo adelantarles resultados. Bueno, ¿cuáles son los retos para Costa Rica? Bueno, asegurar la sostenibilidad del programa y fortalecer su capacidad operativa mediante una serie de acciones.
Luego necesitamos también continuar con investigación que no hemos todavía podido trabajar el gold standard que sí desearíamos, y queremos también trabajar en patrones de consumo de alimentos en adultos, niños y adolescentes para comparar con nuestros resultados de la encuesta de ingresos y gastos. Luego, bueno, aquí hay otras actividades que necesitamos hacer. También trabajar con el programa Fortificación de la Sal. Otros retos en cuanto a políticas públicas, el fortalecimiento de la alianza público-privada, consideramos que deben haber otros miembros, además del Ministerio de Salud, la Cámara de la Industria y Inciensa. Necesitamos contar otros actores sociales y lo que les comenté de actualizar las metas de reducción. Y algo de los retos más grandes es ya comenzar a implementar mucho de lo que tenemos, ¿verdad? Que es el monitoreo y vigilancia de estas metas, ya mediante análisis de laboratorio. Algo hemos hecho, pero todavía falta. Luego el plan de mercadeo, hay que ejecutar la campaña de concientización, y para eso se necesitan fondos. Eso le toca a otros actores sociales del sector salud, y podríamos tener algunas municipalidades o cooperativas interesadas. La implementación de medidas de reducción de sodio en servicios de alimentación con base a los resultados que generemos, porque vamos a proponer una estrategia. Necesitamos también la regulación del etiquetado frontal de advertencia y la evaluación periódica de servicios de alimentación para que se designen de saludables y reducidos en sodio. Como lecciones aprendidas, necesitamos, o sea, creemos que es fundamental el trabajo interdisciplinario e intersectorial, y no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, como hemos venido trabajando. Ha sido súper interesante y potencializa la producción. Luego, seguir trabajando con esta filosofía de scaling up, la transferencia del conocimiento fundamental, y por supuesto la comunicación y divulgación. Bueno, agradecer a las fuentes de financiamiento, Inciensa, y al equipo, al Ministerio de Salud, al proyecto de Resolve to Save Lives y a las compañeras contratadas, y también al Ministerio de Salud de Brasil, a Eduardo, a la Universidad de Toronto, a la doctora Mary Lave y a la Universidad de Ontario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana, por compartirnos parte de la experiencia de Costa Rica, que bueno, refleja muchos de los retos que tiene en conjunto toda la región, ¿no? Por ejemplo, determinar cuánto es el consumo de sal a través del Gold Standard, que es recolección de orinas de 24 horas, ¿no? Y bueno, otros retos que presentamos, como el usar menos sal durante las preparaciones y usar otras hierbas y especies, ¿no? Y bueno, para ir avanzando, les presento al candidato a doctor Jorge Vargas Mesa. Él es licenciado en nutrición, es maestro en salud pública y es candidato a doctor en ciencias en nutrición poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública. Sus líneas de investigación se basan en el etiquetado frontal de alimentos y bebidas en consumidores mexicanos, así como la vigilancia epidemiológica de sodio, potasio y yodo en la población mexicana. Además, participó en mesas de discusión para la aprobación del etiquetado de advertencias, norma oficial mexicana 051. Adelante, Jorge. Gracias, Isabel, y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y también gracias por estar presentes en este seminario tan importante para la Semana de Concientización para la Sal. Y bueno, voy a hablarles sobre el contexto actual de México, sobre el consumo de sodio, algunas fuentes y así como unas recomendaciones que hemos planteado el equipo de investigación que ha estado desarrollando, que ha estado publicando información al respecto. Bueno, para iniciar quisiera comentar que no tengo algún conflicto de interés. Las publicaciones y los resultados que voy a presentar son financiados por Bloomberg Philanthropies y UNICEF, y actualmente me desempeño en el Instituto Nacional de Salud Pública y no he recibido ninguna remuneración para esta presentación. Voy a hablarles acerca de la hipertensión en México y la mortalidad por causa cardiovascular, el consumo y las principales fuentes de sodio,
algunas de las estrategias para reducir el consumo de sal en sodio en México, algunas recomendaciones y retos, próximos pasos para el tema en México, y daremos formalmente la presentación de este libro que hemos estado hablando en el transcurso del webinar. Y bueno, en México es muy importante resaltar que se encuentra muy comprometido hablando de la salud cardiovascular, y esto se debe a que, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud y nutrición del año 2020, la hipertensión se presentó en cerca del 50% en los adultos, de acuerdo con la certificación de la American Heart Association. Y de estos, el 70% desconocía su diagnóstico. Esta es una cifra muy importante, la cual debemos resaltar para México y para futuras intervenciones para las enfermedades crónicas. Y aunado a esto, las enfermedades crónicas no transmisibles ocupan el primer lugar como causa de mortalidad para el país para el año 2019, y entre estas, la que resalta en el primer sitio son las enfermedades cardiovasculares. Y esto se debe a que cerca del 23% de total de las muertes presentadas en el país en el año 2019, 23% fueron a causa de estas enfermedades cardiovasculares, y entre las que resaltan, entre estas son las enfermedades hipertensivas, el cáncer de estómago, la cardiopatía isquémica, el infarto, entre otras. Y de estas, el 5.4% de las muertes por causa cardiovascular son atribuibles al consumo de sodio para México. Otro dato importante es que, de acuerdo con la causa hipertensiva, que es una de las principales causas por muertes de enfermedad cardiovascular para México, de acuerdo con la mortalidad en la República Mexicana, quienes tienen mayor carga en la mortalidad atribuida al consumo de sodio para esta enfermedad causa hipertensiva, se encuentran Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México. Y bueno, en México, dependiendo de cuál es la herramienta para estimar el consumo de sodio, podemos conocer cuál es el consumo o la media de este nutriente en la población mexicana. Y podemos ver que algunos estudios, por ejemplo, en la Ciudad de México, estimó que la ingesta total es aproximadamente el 3.5 gramos al día en adultos. Asimismo, de acuerdo con algunos estudios preliminares o unos resultados preliminares en un estudio, en una muestra de spot de orina de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se estimó que el consumo total en adultos se encuentra cerca del 3.4 gramos al día. Y recientemente una publicación que hemos publicado en el equipo, el consumo de sodio se encuentra cerca de 3.1 gramos de sodio al día. Y esto, independientemente del método de estimación del consumo de sodio, podemos ver que el consumo se encuentra por arriba, de acuerdo con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que son 2 gramos de sodio al día. Y si nosotros estratificamos de acuerdo por los grupos de edad o grupos poblacionales, podemos ver que los preescolares, estos menores de 5 años, el consumo de sodio se encuentra cerca de 1.5 gramos de sodio. El consumo de los escolares son 2.8 gramos. El consumo de los adolescentes, quienes están consumiendo, es el grupo poblacional que más consume sodio, se encuentra cerca de 3.7 gramos, mientras que los adultos, como ya les había dicho anteriormente, son 3.1 gramos de sodio al día. Y si nosotros estimamos cuál es el porcentaje de la población que se encuentra por arriba de lo recomendado por esta organización, por la Organización Mundial de la Salud en adultos, y de acuerdo con estas ingestas recomendadas de sodio y potasio a nivel internacional, podemos observar que el 74% de los adultos, de los niños, de los preescolares, se encuentran por arriba, están consumiendo cantidades excesivas de sodio, 82% tanto los escolares como los adolescentes, y el 64% de los adultos se encuentran con un consumo alto de sodio al día. ¿Y cuáles son las principales fuentes de consumo de sodio? Este estudio que sacamos, donde estimamos a partir de la dieta, observamos que el consumo viene principalmente de los cereales, de los lácteos, las carnes procesadas, los sazonadores, huevos, botanas saladas, carnes rojas y
otros cereales con base azúcar y sin base azúcar. Pero si nosotros hacemos esta estratificación de acuerdo por el grado de procesamiento de los alimentos, es decir, esta clasificación NOVA, podemos observar que el consumo de sodio es principalmente por alimentos procesados y ultraprocesados, cerca del 50%, tanto los grupos poblacionales de escolares y adolescentes, y los adultos, cerca del 40% se encuentra el consumo de sodio, que es principalmente en los alimentos procesados y ultraprocesados. Y esto está muy relacionado con un artículo que fue publicado anteriormente en el 2018, en donde se estimó cuál era la cantidad de sodio, cuál era el contenido de sodio de los alimentos que se encontraban en el mercado mexicano. Y se dio a conocer que los alimentos que más sodio contenían eran algunos productos cárnicos como el tocino, jamón y las salchichas, algunos panes, los cereales para desayuno, quesos y algunos otros alimentos, pero está muy vinculado con las principales fuentes del consumo de sodio, aquellos que están teniendo una alta contribución, así como aquellos que se encuentran con alto contenido de sodio en el mercado mexicano. Y las estrategias para reducir el consumo de sal, sodios han sido relevantes en el transcurso de los últimos 20 años, en los cuales podemos resaltar que se han puntualizado a partir de los planes de desarrollo de cada uno de los gobiernos, pero de manera directa, aquellos que hay que resaltar es en el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, en el ANSA, durante el 2010, fue implementado junto con COPEPRIS y Canacintra la implementación de este programa de México Sano, en donde se retiraron los aleros de la mesa, como ya lo han mencionado anteriormente. Además, también es de resaltar aquella estrategia directa que se llevó a cabo en la Ciudad de México, que hicieron una campaña de comunicación de menos sal, más salud, en donde nada más en la Ciudad de México se trataba de promover la concientización de la reducción del consumo de sal, ¿no? Y a la par iba vinculado con unas estrategias voluntarias para la reducción del consumo para la reducción del contenido de sodio de sal en los panes. Sin embargo, estas tres estrategias, tanto la de promesa como la de la campaña de comunicación, pues no se saben cuáles fueron los resultados hoy en día, ¿no? Si tuvieron algún impacto específicamente o alguna evaluación de impacto en la salud. Además, en el 2014 podemos resaltar la implementación de un etiquetado frontal a manera GDA, la implementación de las guías alimentarias, en donde aquí en estas guías se establecen cuáles son aquellos alimentos que más contenido de sodio tienen, así como algunas recomendaciones generales para reducir el contenido de sodio en la alimentación. Y actualmente hemos presenciado la implementación del etiquetado frontal de advertencias, sustituyendo el etiquetado previo, dado a la baja comprensión que presentó la población mexicana. Y sobre este etiquetado frontal, se encuentra muy vinculado con la guía SHAKE que ya presentó muy bien la doctora Blanco en sus estrategias, y que nosotros tenemos una gran estimación para que se reduzcan el consumo de contenido de sodio en la población mexicana. Y esto se debe a que antes de la implementación de este etiquetado, ya varias empresas habían ya habían dado el paso de reformular sus alimentos con bajo contenido de sodio, y eso lo fuimos presenciando, ya que nosotros esperábamos algunos alimentos con el sello de sodio, y lo que nos dimos cuenta fue que algunos cereales de caja pues ya no presentaban este sello de advertencias. Y además hemos también presenciado que en el mercado actual ya hay más opciones con la reducción de sodio en sus productos, incluso hay más productos con mejores opciones más saludables, ¿no? Y aunado a esto, el Chile, que es el principal país que implementó este sistema de etiquetado, en su principal evaluación, en un antes y después, se podría decir, de la implementación del etiquetado, los alimentos que contenían menor proporción de altos en eran los alimentos en sodio, posteriormente al año de su implementación, y los alimentos que más se resaltaban eran los quesos untables, las comidas listas para comer, sopas y salchichas, que son algunos de los alimentos que también nosotros tenemos en el mercado mexicano con alto contenido de sodio. Y es importante considerar
más acciones para la reducción del consumo de sodio, ya que hemos estimado con la ayuda también del doctor Eduardo, que el reducir el consumo de sal en un 10%, en un 30%, se podrían reducir, se podrían prevenir o posponer 5.800 muertes y 13.900 muertes por causa cardiovascular, según sea el escenario de reducción correspondiente, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podríamos beneficiar a la salud para reducir también el impacto a nivel cardiovascular. Por último, quisiera resaltar estas recomendaciones que los estamos desarrollando de acuerdo con el contexto actual de México, ¿no? Es importante promover en todas las estrategias que sean lanzadas para la alimentación el uso del etiquetado frontal, sobre todo aquellos que tengan la etiqueta de sodio. Hay que evitar la etiqueta de sodio que se encuentra frente a los empaques. Por otro lado, dada a que la principal fuente de sodio son los alimentos ultraprocesados y procesados, es importante promover una reformulación obligatoria en estos alimentos, ya que pues, de esta manera podríamos contribuir a reducir la ingesta de sodio en la población mexicana. Y actualmente la Organización Panamericana de la Salud, en reunión con varios expertos de la región, han lanzado estas metas regionales para la reducción del contenido de sodio en los alimentos procesados y ultraprocesados, y es importante considerarla para realizar esta acción. Por otro lado, también es de resaltar que hay que incentivar la reducción de la sal de mesa en la preparación y el consumo de alimentos desde edades tempranas, y esto lo vemos con los altos consumos que están presentando tanto los escolares como los adolescentes, y esto podría contribuir a un mejor curso de vida, a una mejor alimentación desde edades tempranas, y esto mantenerlo para estas etapas futuras y mejorar también o contribuir en el estado de salud. Además, es importante resaltar que en las guías alimentarias que se deberían continuar considerando la inclusión de recomendaciones sobre consumo de sodio y sal, y esto también va de la mano con la recomendación anterior, pues todas las acciones que se van encaminando, o sea, todas las políticas que se van desarrollando van a tomar como base esta guía, y es importante considerar desde etapas tempranas. Y por último, al igual que la guía SHAPE, es importante, o basándonos en esta guía, perdón, es importante monitorear de manera continua la ingesta y las fuentes de sodio en la población mexicana. Asimismo, evaluar los programas y las acciones que se han incursionado en México. Y finalmente es para mí un gran placer dar a conocer este libro en el marco de concientización de la sal del 2022, el cual este libro es un gran esfuerzo de varios países en donde resalta, y es importante como resaltar que es uno de los primeros documentos en México en donde pues destacan la importancia de reducir el consumo de sodio en México, así como en otros países, ¿no? Reúne la experiencia de más de 20 expertos de Latinoamérica, y también estamos en una fuerte relación con estos países, y el cual doy un agradecimiento especial a los líderes de cada país, por ejemplo, a los doctores Eduardo, Adriana y Lorena, en los cuales agradezco su paciencia, su apoyo incondicional, su gran apertura para el desarrollo de este libro y compartirnos sus experiencias ya publicadas y no publicadas. Y también agradezco a cada uno de los coautores de sus países, los cuales también dieron su gran esfuerzo. En este libro nosotros resaltamos las importancias, bueno, resaltamos lo que vimos en este webinar, ¿no? Resaltamos cuál es el efecto en la salud al consumir una ingesta elevada de sodio. Resaltamos también el consumo de sodio y las principales fuentes, y asimismo también rescatamos las experiencias de Latinoamérica de cada uno de los países. Vaya, lo que se expuso el día de hoy en cada una de las experiencias de los países que me antecedieron, hablando de Latinoamérica, están expuestas en este libro, y los cuales agradezco a cada uno de ellos, pues este libro va a presentar una gran fuente de información para tomadores de decisiones, y también para aquellos que tienen la afinidad hacia este tema en la hora de nosotros tratar de reducir el consumo de sodio en la población. Links de este libro se encuentra disponible en el transcurso del chat,
el cual pues agradezco a cada uno de ustedes por la participación en este webinar y también doy un agradecimiento especial a cada uno de los autores que ayudaron y apoyaron rotundamente en este libro. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el libro, como menciona el maestro Jorge, ya está disponible en los comentarios de este video. Y bueno, retomando lo que menciona el doctor Jorge, disminuir el consumo de sal, pues previene muertes innecesarias. Y hay distintas estrategias, distintos esfuerzos que los países se han llevado, para disminuir este consumo excesivo. Y bueno, hay mucho de qué aprender de todos los países y también hay muchos retos todavía que solucionar. Y para finalizar este webinar, pues nos acompaña el doctor Fabio da Silva Gómez. Él es asesor de nutrición y actividad física de la Organización Panamericana de la Salud, OMS, y sus líneas de investigación incluyen estrategias para disminuir el consumo de sodio a nivel poblacional, el manejo de los conflictos de interés en la salud y el etiquetado frontal de advertencias. Además, forma parte del grupo técnico asesor de la iniciativa de reducción del consumo de sal en las Américas de la OPS-OMS. El doctor Fabio nos presenta su reflexión final y bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para una o dos preguntas. Adelante. Muchas gracias, Marisabel. Bueno, agradecer la oportunidad por este evento, por este webinario y agradecer a todos los ponentes que realmente nos han brindado con un excelente panorama de las acciones, de la situación, ¿no? Y de las acciones necesarias para enfrentar el problema del consumo excesivo de sodio en nuestra región de las Américas. Y ahí hemos tenido un recorrido completo desde los impactos y los daños que puede generar a la salud humana el excesivo consumo de sodio que nos enseñó el doctor Ismael, hasta todos los elementos de identificación, evaluación de la presencia de esos productos en nuestros sistemas alimentarios y en la dieta, presentados por la doctora Monique, Lorena, Eduardo, Adriana, Jorge, bien como las acciones que son fundamentales para intervenir sobre este escenario. Como algunas reflexiones que yo creo que son fundamentales en este proceso. Una, yo creo que tiene que ver con el contexto de Latinoamérica y en particular considerando que hemos escuchado una experiencia de Reino Unido que vive un sistema alimentario donde ya hay una preponderancia, una excesiva dominancia de los operadores del sistema alimentario que operan fabricando y promoviendo productos procesados, ultraprocesados, o sea, sistemas alimentarios muy dominados por ese pequeño grupo de empresas que están concentradas en la fabricación de productos ultraprocesados y procesados y que ahora van penetrando los sistemas alimentarios de nuestra región y de nuestros países en Latinoamérica, expandiendo su presencia tanto en los sistemas alimentarios cuanto en la alimentación de la población. Y en ese sentido, yo creo que es la importancia de lo que se ha planteado hoy día de pensar siempre de manera sistémica las intervenciones. No vamos a lograr con una u otra intervención aislada un resultado en reducción de la ingestión del consumo de sodio que sea efectivo si no combinamos esas distintas medidas. Y no solo porque ellas cubren distintos elementos de la entrada, podemos decir, del sodio en el sistema alimentario y en nuestros sistemas fisiológicos, pero también porque en particular con el incremento y la expansión de la industria y mirando a países que están
ya muy dependientes, y hay una expresión que me llamó mucha atención y que siempre me llama mucha atención en relación a esta diferencia de contexto de países como Reino Unido, Estados Unidos, nuestros países en Latinoamérica, de cómo en la medida que nuestros sistemas se van tornando súper dependientes de esas empresas de procesados, ultraprocesados, tenemos cada vez menos control, ¿no? Y Monique nos hablaba del hecho de que las personas ya no tienen ningún control sobre lo que consumen, ¿no? No pueden definir cuánto van a comer de sal. ¿Quién va a definir cuánto van a comer de sal o de sodio? Van a ser las empresas de productos procesados, ultraprocesados. Y eso tiene que ver con el elemento de soberanía alimentaria que es fundamental. Estamos tratando de recuperar y proteger nuestros sistemas alimentarios también, una vez que estos cambios que son esenciales sobre los productos procesados, ultraprocesados, tienen que ir, por lo tanto, acompañados con una preservación, protección y fortalecimiento de nuestros sistemas alimentarios que están basados en alimentos mínimamente procesados, preparaciones culinarias, que van de alguna manera por lo menos mantener nuestro control sobre lo que estamos comiendo y nuestra capacidad de intervenir sobre esta realidad. Entonces, eso es el primer punto, ¿no? O sea, de identificar la limitación que tenemos en relación a transformar productos procesados y ultraprocesados en productos que puedan servir como soluciones para un problema que ellos mismos están causando. Entonces, en ese sentido, tener siempre claro que nuestro reto deberá siempre estar en proteger nuestros sistemas alimentarios y soberanía alimentaria para poder tener una población empoderada para tomar sus decisiones y elegir mejor su alimentación y proteger la salud pública. Por otro lado, ¿cómo? ¿No? Considerando que preservamos, considerando que establecemos nuestros sistemas alimentarios que tenemos en Latinoamérica fortalecidos, ¿cómo alteramos y damos más espacio a estos sistemas alimentarios que están cada vez más presionados, cada vez más desplazados por productos ultraprocesados y procesados? Y en ese sentido yo creo que también se mencionó varias estrategias importantes que en particular en países de Latinoamérica con gran presencia de políticas públicas para asistir distintas poblaciones son un camino importante de fortalecerse. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los países que hemos escuchado de las experiencias, tenemos un gran población institucional, poblaciones que están vinculadas a las escuelas que son asistidas por los gobiernos, poblaciones que están asistidas por programas de protección social y otros distintos programas, poblaciones que están, por ejemplo, que están viviendo en situación carceraria, en otras carcerales, otras poblaciones que están de alguna manera su ambiente también administrado por la esfera pública, sea en el ámbito federal o municipal o estatal, en el sentido de que también los estados tienen la capacidad de utilizar su poder de proveedor de políticas, de proveedor de alimentos, compradores de alimentos, operadores del sistema alimentario, para que el sistema alimentario que proveen y que establecen reglas para que se proveen esos alimentos, también estipulen reglas y definan esos sistemas alimentarios de manera que estén basados en una alimentación que va en línea con las recomendaciones, ¿no? Y eso lo tenemos ya muy claro, o sea, no la importancia de tener este abordaje sistémico que va
buscar transformar el sistema alimentario, tanto frenando y restringiendo con medidas regulatorias, tanto la concentración de sodio en los productos, cuanto la expansión y la presencia de esos productos en la alimentación, cuanto la necesidad de facilitar el espacio y ampliación de espacio para los alimentos y la alimentación saludable. Entonces, en ese sentido, yo creo que poner siempre esta perspectiva, porque si quedamos cerrados en un universo de productos que queremos transformar, sabemos que cómo ellos están sistémicamente conectados con todo el sistema alimentario. Si movemos una pieza de este conjunto de productos, se mueven otras piezas, y vimos ejemplos como, por ejemplo, el tema de sustituir la composición o cambiar la composición no solo de productos procesados, ultraprocesados, como ingredientes, como la propia sal, y la gente compensar el consumo de eso porque crees que es un producto más saludable y termina consumiendo la misma cantidad de sodio como vimos en Perú. Entonces, la importancia de tener esta mirada sistémica y de tener medidas regulatorias que puedan, en particular en nuestros contextos, no solo cambiar la composición, pero principalmente frenar esta expansión que sigue sin precedentes, creciente en nuestra región. Entonces, yo creo que con eso vamos a poder avanzar de manera no solo efectiva, pero de manera sustentada y no tener estas idas y venidas con los resultados que justamente resultan de estos rebotes sistémicos negativos que nos pueden surgir si no miramos el conjunto. Entonces, en resumen, políticas regulatorias que permitan tanto cambiar la composición de productos cuanto frenar esta expansión de productos procesados, ultraprocesados en la alimentación y en los sistemas alimentarios en nuestras regiones para lograr esta reducción de sodio y los impactos que ya conocemos muy bien para la salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabio. Y bueno, creo que fue un gran cierre. El doctor Fabio ya recapituló pues todo lo que tocamos durante este webinar. No sé si algunos de nuestros ponentes quiera hacer alguna reflexión final. Y bueno, no veo que nadie abra su micrófono o su cámara. Si no, pues bueno, yo les agradezco a todos su asistencia. Les recuerdo que vamos a estar enviando sus constancias de asistencia a todos aquellos que se registraron y vamos a hacer llegar todos sus comentarios, preguntas, respuestas a nuestros ponentes. Les deseo que tengan una excelente tarde y bueno, agradecemos de nuevo a los ponentes y a todos nuestros participantes. Nos vemos próximamente. Les recordamos que todos nuestros eventos los encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube y también pueden checar nuestros próximos eventos en nuestras redes sociales. Que tengan bonita tarde. Gracias.